Hola, mis queridos estudiantes de Filosofía del Derecho. Aquí estoy en otro videito para para que terminemos juntos la unidad 4 de nuestro programa. Ya saben que mi nombre es Marcela Macías y que venimos avanzando con aclaración de conceptos respecto de las distintas unidades. La unidad que estoy aclarando ya en el video anterior y en este es la unidad número 4. De la unidad 4 nos faltaban algunos temitas, nos faltaba el tema de, habíamos terminado con los conceptos generales de ley, de justicia, de bien común y seguridad jurídica, con los que ustedes no han tenido ningún problema, de acuerdo por lo menos a lo que me han ido expresando. Y vamos a entrar entonces al análisis de lo que ustedes saben un montón, porque desde que comenzó el cuatrimestre que han tenido, seguramente ya lo han leído, a la obra de Hans Kelsen. ¿Sí? Hans Kelsen ha sido un filósofo del derecho, un verdadero jurista que ha tratado de ir plasmando en sus distintas obras de manera práctica la idea de el derecho en sí. En su obra su obra ha permitido grandes aportes a toda la obra legislativa y a todos los avances legislativos del mundo y especialmente de América Latina, a pesar de que él no es americano, sino que tuvo influencia en América Latina a partir de mediados de 1900. Este pensador nació a finales de 1800 y vive hasta bastante avanzado 1900. Entonces, si nos ponemos a pensar qué pasó en la historia durante la vida de Hans Kelsen, así como de otros pensadores, y tenemos dos hechos fundamentales que marcan el rumbo de la forma de pensar, que son las guerras mundiales. Si bien para la Primera Guerra Mundial este pensador era muy jovencito, también tuvo que ver en su formación esta experiencia humana. Y también la Segunda Guerra Mundial y todas las consecuencias que trajeron ambos conflictos bélicos. Así como yo siempre les digo a ustedes, y ustedes creo que lo tienen claro, que es interesante cuando vemos a algún autor situarse o tratar de empatizarse con ese pensador, poniéndose en el lugar y en el tiempo que esa persona pensó como pensó y escribió lo que escribió. ¿Por qué? Y porque el tiempo nos marca. Pensemos, por ejemplo, ahora, ¿no? Que tenemos tan claro, estamos viviendo esta situación pandémica y esta situación que a partir de un problema de tipo de salud, trae aparejado todo esto que nos está rodeando, inclusive este hecho, ¿no? De yo estar tratando de dar una clase a partir de medios tecnológicos y nos estamos comunicando de una manera totalmente diferente. Entonces, somos los mismos, actuamos igual. Pensemos antes de la pandemia. Aquellos que escribimos, pensemos en lo que escribimos durante la pandemia. Aquellos
que no escriben siempre, pero sí podemos pensar en lo que pensábamos antes. Entonces, somos los mismos, y sí, de hecho el ser es el mismo, como decía Parménides, pero la experiencia nos va provocando cambios, y cuando la experiencia es muy fuerte, los cambios son muy fuertes. Entonces hay cambios tajantes que se dan, por ejemplo, en la forma de pensar de alguien después de determinadas experiencias que pueden haber sido buenas, malas, traumáticas, lindas o feas. Entonces, Hans Kelsen vive estas épocas y dentro de su época vive los abusos de los organismos estatales a partir de parámetros extralegales, de parámetros morales, de una moral de la época. Recuerden ustedes la diferencia entre lo ético y lo moral. Entonces, el parámetro moral es un parámetro que no es firme porque puede cambiar, o parámetros que tienen o tuvieron su base moral, pero también tendieron a una realización de tipo ideológica. Entonces, el derecho manejado de manera que encuadre en determinada forma ideológica para que se adecue a un resultado querido por los grupos dominantes. Entonces, habiendo vivido todo esto, Kelsen esboza y esgrime algo fundamental o parte fundamental de su obra, que en realidad después la cambia, la mejora en muchos puntos, que es ese librito que ustedes tenían que haber leído, que es concretamente la teoría pura del derecho. Entonces, cuando decimos que Kelsen es un positivista a ultranza, cuando decimos que Kelsen es el gran positivista, tenemos que pensar en todo esto que hablamos antes. No es porque un día, tomando un café, decidió entre ser naturalista y ser positivista, sino porque los sucesos de su época se impusieron a su deseo de lograr o que los estados lograran órdenes jurídicos normativos que no se pudieran quebrar por la ideología, que no se pudieran adecuar a la voluntad de quienes ejercen el poder en determinado momento. Entonces, Kelsen dice claramente, la moral y el derecho son dos órdenes diferentes. Los dos son normativos, pero corren por distinto carril. Ni la moral puede ser creada por el derecho, ni al derecho se le puede imponer la moral. Entonces tenemos que, al correr por dos órdenes, él habla de una teoría pura del derecho. Trata de hacer una teoría en la que se hable de derecho, pero yo digo como si fuera, yo me imagino algo con mucha tierra y que se lo puede plumerear, y a medida que lo plumereamos nos vamos quedando con el objeto, le sacamos todo lo que era ajeno, y cuando terminamos de plumerearlo decimos, acá está, acá tengo el objeto puro. Ese objeto puro era el derecho, que era el objeto de estudio para esgrimir su teoría. ¿En qué se basa la teoría? Kelsen, ustedes ya han leído la obra La teoría pura del derecho y seguramente ya han podido ver que Kelsen hace una diferencia entre los distintos fenómenos y las distintas clases de ciencia. Kelsen tiene claro
que todos los fenómenos naturales causan hechos y los hechos de la naturaleza tienen algo por lo cual se producen. Esa causa es el origen de ese resultado. Entonces se va dado tal causa, se va a dar tal efecto. Ese fenómeno es puramente causal, natural. Pero Kelsen dice, cuando el hombre crea el derecho, también tiene, o sea, toma una relación, hay una relación de causa a efecto, pero el efecto no es propio de la naturaleza, sino que es una consecuencia de un fenómeno natural humano que es producir las normas. Entonces, el hombre participa del hecho natural por ser parte de la naturaleza, pero a su vez el hombre construye todo este bagaje de hechos culturales que tienen que ver con valores que él hace realidad a través de convenciones o de acuerdos entre los hombres. Entonces él dice, cuando vamos a hablar de las normas o las leyes de la naturaleza, hablamos de un principio de causalidad. En cambio, cuando vamos a hablar de derecho, hablamos de un principio de imputación. Imputación tiene que ver con que el valor depende de lo que el hombre estableció como hecho que da origen a una acción y esa acción trae una determinada consecuencia. Entonces, distingue claramente el orden natural, pero sí tiene en cuenta que la naturaleza humana es social. Entonces, no es que haya sido un detractor de la moral, sino que deja claro que lo natural corre por un lado, que lo moral tiene que ver con la concepción de bueno o malo y que la obra de derecho ya no tiene que ver con lo bueno o lo malo, sino con aquello que el hombre instituye como lo que corresponde. ¿Sí? Bien. Kelsen, cuando habla del orden jurídico, se está refiriendo entonces a este sistema de normas que él dice concretamente que los hombres prestan conformidad a este sistema de normas viendo desde un punto de vista estático el derecho. Él hace un análisis y dice, si vemos al derecho de manera estática, vamos a ver el orden social como este conjunto de normas que regulan estas conductas. Pero también podemos estudiar, la ciencia del derecho puede estudiarse de manera dinámica, viendo el derecho aplicado a cada individuo. Cuando vemos el objeto, cuando él habla del objeto de la ciencia del derecho, acá quiero que presten especial atención al tema de validez de la norma. ¿Qué es la validez de la norma? Es el modo particular de la misma existencia de la norma. Una norma positiva existe cuando es válida, dice Kelsen. Y es necesario que haya sido creada por un acto. O sea, el acto de creación, dice, se va a dar en un hecho que se va a dar en el tiempo y en el espacio. Pero ese acto de creación tiene un espacio y un tiempo determinado porque en realidad vamos a hablar de esa norma creada en ese espacio y en ese tiempo. Entonces, también tiene que ver la norma con los hechos que se dan en el espacio y en el tiempo.
Esta norma va a estar determinada o va a tener la cualidad de la validez, pero la validez no tiene un solo aspecto. La validez tiene que ver con una limitación de la norma. Podemos hablar de validez temporal, podemos hablar de validez espacial, pero también podemos hablar de validez material y podemos hablar de validez personal. Validez temporal y espacial tiene que ver con que sea la norma, por ejemplo, supongamos, espacialmente una norma de otro estado no es válida en el estado tal. Entonces, tiene que ver con el espacio, el tiempo en que ha sido creada, que la norma no haya sido creada por los órganos del Estado y a su vez también que la norma tiene un ámbito de aplicación que tiene que ver con lo personal y con lo material. Entonces, todo esto va a ser a la validez. Pero el tema de la validez tiene mucho que ver con que la norma sea entendida por el súbdito para ser cumplida. Entonces, hay una condición para que la norma realmente sea válida, que es lo que se llama la eficacia. Ustedes acá van a ver también el tema de cuando la norma adquiere estas características, cuando ha sido realizada por un acto de quien a su vez tiene la potestad de realizarlo, concretamente, por ejemplo, el legislador. Y a su vez, este acto que este legislador realiza va a tener una significación que va a ser tomada por quienes van a aplicar esta norma, que serán los jueces o quienes la van a interpretar, que serán los juristas. Bien, el tema entonces de validez, de legalidad, legitimidad, que ustedes ya lo hemos visto, o sea, ¿cuáles son las condiciones de legalidad? La legalidad va a estar dada porque estén dados los requisitos formales de la validez normativa. Entonces, la norma va a ser legal, pero ahí viene esta cuestión del uso de la norma y el acatamiento de la norma. Entonces, la norma puede ser legal, pero puede que no sea legítima. ¿Por qué? Porque no está siendo apoyada desde la idea del súbdito. Pero en el sistema normativo que plantea Kelsen habla de un sistema normativo que está positivo, cerrado, en el que no existen las lagunas del derecho, porque existen normas llave, candados que abriéndolos permite esto que estoy hablando, que todo esté dentro del derecho. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver a este efecto en el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Cómo hace el legislador para prever todas las normas, todo lo permitido? Con una norma, como esta de nuestro artículo 19, que en definitiva dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Pero ¿quién lo dice? No lo dice cualquiera, lo dice la norma fundamental del Estado. O sea, la misma norma es la que nos permite cerrar este círculo que podría ser de no o de falta de norma. Ahora, ¿cómo lo describe Kelsen el ordenamiento jurídico? Kelsen describe el ordenamiento de manera piramidal. Y esto ustedes lo han visto en Introducción a la Filosofía. Esta forma imaginaria de una pirámide invertida tiene que ver con la idea de que las normas
van proveyéndose unas a otras del fundamento de validez. Entonces, ¿cuál es el fundamento de validez de cada una de ellas? Y vamos a ir ascendiendo hasta llegar a la norma de mayor extensión de fundamento, que sería la norma fundamental del Estado, que son las constituciones. Repasemos un poquito lo que es una constitución. Una constitución, ustedes también han visto, creo que muchos de ustedes ya están viendo derecho constitucional. La constitución es la norma fundante del Estado, es la norma fundamental del Estado. ¿Por qué fundamental? Porque antes de la Constitución no había Estado. La Constitución constituye el Estado. Y solo después de constituido el Estado, recordemos que tenemos, en nuestro orden constitucional, tenemos el Estado constituido con las funciones divididas en 3, ¿sí? Que le decimos comúnmente los poderes del Estado. El poder del Estado es uno, pero tiene las funciones divididas en legislativa, ejecutiva y judicial. Entonces, ¿cuándo van a existir los órganos que nos van a poder dar la normativa positiva del Estado? Y recién después de que el Estado se crea. Entonces, por ahí esto es muy simple, muy básico, pero a veces nos cuesta comprenderlo. Entonces, quiero dejar claro esto, y Kelsen lo dice muy claramente. El sistema normativo, partimos de la norma positivo, o sea, acá del Estado, parte de este primer grupo constituyente que realiza la primer norma estatal que posibilita la creación de los órganos que van a realizar todas las otras normas. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Si tomamos la norma más específica, por ejemplo, una sentencia de un juez en un caso concreto, vamos a ver que podemos ir ascendiendo porque el juez no puede realizar esa norma si no ha estado basado en las leyes provinciales, las leyes nacionales, y vamos a ascender hasta llegar al último fundamento de validez dentro del derecho positivo, que es la Constitución del Estado. Ahora, acá viene, yo creo que un tema hiperfilosófico, y que Kelsen no lo tomó de otra manera, porque era un gran filósofo. Si hemos encontrado o podemos cerrar al Estado en una idea piramidal, normativa positiva, todo va ascendiendo hasta llegar y dándonos fundamento de validez. Ahora, ¿qué pasa si nos preguntamos, y la primer norma, esta norma constitucional, esta constitución, ¿en qué encontró su fundamento de validez si no había sistema positivo posterior? Entonces, vamos a caer en una idea vaga o de alguna manera naturalista. ¿Dónde encuentra el fundamento de validez la norma fundamental del sistema positivo que sería la Constitución? Entonces ahora es donde quiero que se concentren para que no se me equivoquen más. Kelsen habla de que esa Constitución, vamos a lo filosófico, no pudo darse, porque sí, no fue que un día vinieron así, sintieron un grupo de personas, sintieron un mandato extrasensorial y se sentaron y crearon un Estado, sino que siempre que se ha logrado esta idea de Estado, han venido ocurriendo cosas que el hombre ha ido regulando y normando de alguna manera, y que como si fueran corrientes de agua que confluyen a un río, finalmente formaron el río. Entonces, dice, y el fundamento de validez
de la constitución de un Estado no tiene un fundamento. Podemos encontrarlo en todos estos actos que han sido jurídicos, pero son previos al sistema positivo estatal y que confluyeron y fueron la causa eficiente por la cual se pudo llegar a la norma constituyente, a la norma, a la constitución. Entonces, cualquier cosa, y él dice, todas las normas del sistema son normas puestas por el hombre de manera válida porque han seguido las reglas que el mismo hombre estableció por convenio, por convención, para ponerlas. Pero la Constitución, primera norma del Estado, se basa en todas estas otras normas que no son del Estado porque todavía no había Estado, pero que si no se hubieran dado estos hechos normativos, no hubiera habido Constitución. Entonces acá viene la cosa, no es laxa la idea, es absolutamente filosófica y lógica. Es exactamente, siempre digo y les digo a ustedes, que relacionen la idea del principio de razón suficiente aristotélico con esta idea de la gran norma, esa norma que él dice no es una norma puesta, es supuesta. Entonces, es una norma hipotética. ¿Por qué? Y porque, diciéndolo de una manera para facilitarles el estudio, si pudiéramos volver la historia atrás como una película, tal vez podríamos ser objetivos y decir este hecho sí, este hecho no. Este hecho sí, este hecho no, fueron los que confluyeron a la Constitución. La interpretación histórica va a hacer que para algunos hechos fueron fundamentales. Y esos fundamentales tuvieron que ver con esa norma hipotética. Creo que me entienden. Entonces acá, y ustedes lo van a ver en Derecho Constitucional, haciendo un análisis con los ojos de Kelsen, con la mirada kelseniana, podemos hacer un análisis de nuestra realidad argentina. Y de repente podemos decir, por ejemplo, que en el preámbulo de nuestra Constitución, cuidado que el preámbulo es parte de la Constitución, ya es norma, pero en el preámbulo, no por casualidad, dice en cumplimiento de pactos preexistentes. Dice, ¿se acuerdan del preámbulo? No, los representantes del pueblo de la Nación Argentina. Reunidos en el Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen. El cumplimiento de pactos preexistentes. Entonces, ya podríamos, si queremos hacer un análisis desde la óptica de Kelsen, de nuestro sistema normativo, ya sabemos, ya nos tiraron los constituyentes, nos tiraron un tip, como decimos ahora. Los pactos previos a la Constitución, los pactos preexistentes, forman parte de la norma hipotética fundamental del sistema normativo argentino. ¿Me entienden? Pero tengan cuidado también con lo que dicen y con el modo que por ahí lo dicen. Lo que quiero dejar cerrado y claro es que Kelsen habla sistema jurídico, ¿sí? Positivo, norma, base fundamental, la Constitución del Estado. De ahí como un racimo de uvas. Llegamos a la norma más chiquita, como un racimo de uva, ¿sí? La norma más chiquita, si la vemos a ella sola, vamos a subir hasta llegar a la parte más ancha, la Constitución. Pero cuidado, la norma hipotética no es la Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional es una norma puesta
y la norma hipotética es supuesta. Podemos tomar, en el caso nuestro, algunos elementos que nos da la norma puesta para poder armar una idea de nuestra norma hipotética. Sí, por ejemplo, esto que les digo de los constituyentes del preámbulo de la Constitución Argentina. Bien, cuando me han quedado algunos temitas, ya estoy cerrando el video, quedó el tema de los hechos ilícitos o qué son las conductas ilícitas. Ustedes creo que lo tienen claro, solo que por ahí hubo una pregunta y ya cierro con esto. La pregunta es, porque Kelsen dice, la norma no es un mandato, véanlo ustedes claramente. Entonces, la norma, como norma, no puede solamente decir, por ejemplo, no matarás, sino que en el sistema jurídico la norma se compone. Por ejemplo, en las normas penales tienen, ya lo van a ver ustedes en penal, abarcan un tipo y una consecuencia. ¿Qué es el tipo en la norma penal? Es la conducta que está abarcada o que si se realiza está descrita por la ley para que se pueda o pueda causar esa consecuencia jurídica. Entonces, en el tipo podemos decir, el que matare a otro tendrá tantos años de prisión o reclusión. ¿Qué vamos a decir? ¿Cuál es el tipo? El tipo es el que matare a otro. Ahora, ¿cuál sería la esencia de la norma? No hay que matar. Entonces, esa duda que me habían planteado, no sé, creo que, no me acuerdo bien el nombre, me parece que es Camila quien me lo planteó, era, ¿cómo se puede interpretar esto de que en lo ilícito, el delincuente, cuando comete un hecho, en realidad, está adecuándose al tipo, por lo tanto, no está fuera de la norma, sino está dentro de la norma. Pero dentro de esta norma que describiendo el tipo, está describiendo lo que no se puede hacer. Porque una vez que se da el tipo, viene la consecuencia jurídica. ¿Me entendieron? Entonces, cuando decimos, el que se apropie ilegítimamente de un bien total o parcialmente ajeno va a tener tal consecuencia jurídica, la norma completa sería, no hay que apropiarse de los bienes ajenos. El que se apropie va a tener esta consecuencia. Bueno chicos, espero haber aclarado estos temas. Por supuesto que tiene que tener de fondo un estudio fuerte de parte de ustedes y ya todos han terminado de leer. Quisimos hacer con el profe Navarro compartir este video porque a él le apasiona también este tema y no lo pudimos hacer, pero seguramente y esperemos tengamos la instancia presencial a donde vamos a conversar cara a cara estos temas. Así que bueno, gracias por la atención y ya nos vamos a estar viendo en el videito de la unidad 5, ¿sí? Chau, chau.